Mi hermana se negó a dejarme conocer a su prometido y me dijo que era mejor si me mantenía alejada de la boda. Así que la seguí en secreto un día para descubrir qué estaba ocultando. Cuando finalmente vi su rostro, mi corazón se detuvo porque él era. El aire en la iglesia era denso, pesado con el aroma de 1000 lirios blancos y una asfixiante hipocresía. Desde mi escondite en el polvoriento desván del coro, observé cómo se desarrollaba la escena abajo. Un mar de trajes color pastel y vestidos de seda, rostros radiantes de alegría prefabricada. Todos estaban aquí para la boda de sociedad del año. La boda de mi hermana Lena. La boda a la que se me prohibió explícita y fríamente asistir. Es por lo mejor, Delilah. La voz de Lena había sido una cuchilla envuelta en terciopelo por teléfono hace 2 semanas. Él es reservado y tú puedes ser un poco intensa. Solo queremos un día sencillo y tranquilo. Un día tranquilo. Las palabras resonaron en mi cabeza. Una risa amarga se atragantó en mi garganta. Debajo de mí, un cuarteto de cuerdas tocaba y ya se pasaba champán en bandejas de plata. Tranquilo, ¿verdad? Cada instinto en mi cuerpo había gritado que algo andaba mal. Durante 6 meses, este misterioso prometido había sido un fantasma, un nombre sin rostro. Cada intento que hice para conocerlo fue desviado con una serie de excusas cada vez más endebles. Estaba en un viaje de negocios. Se sentía mal. Era terriblemente tímido. Mis padres le siguieron el juego, sus rostros eran máscaras lisas e ilegibles. Dale a tu hermana su momento, querida, me había reprendido mi madre. No hagas que esto se trate de ti. Pero sentía que se trataba de mí. El secreto era un muro construido específicamente para mantenerme fuera. Así que aquí estaba yo, un fantasma en el banquete, vestida con un vestido negro sencillo, mi cabello oculto bajo una bufanda. Me sentía como una criminal, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Solo necesitaba verlo. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había hecho que mi propia familia me tratara como a una extraña. Necesitaba entender por qué yo era el único secreto que no podían soportar exponer. La música del órgano aumentó, un sonido triunfante y ensordecedor. Las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la iglesia se abrieron. Un grito ahogado colectivo recorrió a los invitados. Y allí estaba ella, Lena. Una visión en encaje blanco, su sonrisa tan brillante y afilada como un fragmento de vidrio. Lucía radiante, triunfante. Sus ojos escanearon la multitud, una reina examinando su corte. De su brazo, con la espalda aún hacia mí, estaba su novio, alto, de hombros anchos en un smoking negro perfectamente confeccionado. Mi respiración se detuvo. Me incliné hacia adelante, mis nudillos blancos mientras agarraba la barandilla de madera del desván. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz de las vidrieras. Solo date la vuelta, supliqué en silencio. Déjame verte. Como si hubiera escuchado mi pensamiento, él se movió. Giró la cabeza ligeramente para susurrar algo al oído de Lena. La luz del sol desde la ventana atrapó la línea afilada de su mandíbula, la curva familiar de su oreja, el cabello oscuro por el que había pasado mis dedos esta misma mañana antes de que se fuera a su urgente conferencia de negocios en otro estado. El mundo no solo se detuvo. Implosionó en un vórtice silencioso y gritón de horror absoluto. El aire fue succionado de mis pulmones. El aroma de los lirios se convirtió en el hedor de la decadencia. La hermosa música se convirtió en una marcha fúnebre sonando en mis oídos. Mi corazón no solo se detuvo. Fue arrancado de mi pecho, arrojado al suelo de mármol y pisoteado hasta convertirse en una pulpa sangrienta. Porque el hombre parado en el altar, sonriendo a mi hermana, el hombre a punto de casarse con ella, era mi esposo. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si esta es tu primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de revancha de la vida. Disfruta escuchando. Permítanme llevarlos atrás. Permítanme contarles cómo llegué aquí. Agazapada en las sombras como un animal herido, viendo mi existencia entera convertirse en cenizas. Hace 3 años, conocí a Julian Thorne en una recaudación de fondos del hospital. Yo era una enfermera pediátrica trabajando turnos dobles.
agotada pero decidida a hacer algo de mí misma a pesar de venir de una familia que siempre me había hecho sentir menos. Él era un consultor financiero, encantador y atento de una manera que me hizo sentir vista por primera vez en mi vida. Mi familia siempre había favorecido a Lena. Ella era la niña de oro. Hermosa, equilibrada, todo impecablemente perfecto. Ella obtuvo las mejores escuelas, las mejores oportunidades, la mayor parte de la atención de nuestros padres y el poco dinero familiar que existía. Yo era el pensamiento secundario, la hija que tenía que luchar por migajas de afecto. Cuando traje a Julian a casa por primera vez, vi algo parpadear en los ojos de mi madre. Aprobación. Aprobación real y genuina. Por una vez, había hecho algo bien. Había encontrado a alguien digno. Es maravilloso, querida, había dicho ella, apretando mi mano. Mi padre había palmeado a Julian en el hombro, dándole la bienvenida como a un hijo. Incluso Lena había sonreído, aunque capté algo extraño en su expresión cuando lo miró. Algo hambriento. Lo ignoré. Estaba tan desesperada por su aceptación, tan hambrienta de una familia que se sintiera completa, que ignoré cada una de las señales de alerta. Julian y yo nos casamos discretamente 6 meses después. No fue el gran evento con el que soñé de niña, pero él me había convencido de que íntimo era mejor. Solo nosotros, había susurrado contra mi cabello. No necesito a nadie más. Tú eres todo lo que quiero. Esas palabras se habían sentido como salvación entonces. Ahora sabían a veneno. Habíamos estado casados por 2 años y medio. 2 años y medio de lo que pensé que era felicidad. Vivíamos en un apartamento modesto al otro lado de la ciudad. Julian viajaba frecuentemente por trabajo, o eso decía. Yo trabajaba turnos largos en el hospital infantil, volcando mi corazón en niños enfermos que necesitaban a alguien que se preocupara. Llegaba a casa agotada a un apartamento a menudo vacío. Pero cuando él estaba allí, era bueno, ¿verdad? Me traía flores. Cocinábamos la cena juntos. Hacíamos el amor a la luz tenue de nuestro dormitorio, sus manos familiares en mi piel, su aliento cálido contra mi cuello. Me decía que me amaba. Me llamaba su todo. ¿Cuántas de esas noches había venido de la cama de ella a la mía? El pensamiento hizo que la bilis subiera a mi garganta. Apreté la barandilla más fuerte, mi cuerpo entero temblando mientras los veía procesar por el pasillo de abajo. Mi familia había empezado a actuar de manera extraña hace unos 6 meses. Las invitaciones a las cenas de los domingos se agotaron. Las llamadas de mi madre se volvieron cortantes, perfunctorias. Cuando pregunté sobre el compromiso de Lena, del cual solo me enteré a través de una publicación en redes sociales de una prima, mi madre había sido evasiva. Es muy nuevo, querida. Muy privado. ¿Sabes cómo es Lena con estas cosas? Pero yo no lo sabía. Lena siempre había sido un pavo real presumiendo y exhibiendo cada logro, cada adquisición. La privacidad no era su estilo. El secreto era algo completamente diferente. Intenté llamar a Lena directamente. Envió mis llamadas al buzón de voz durante 2 semanas antes de finalmente contestar. Dijo con su voz fría, ¿qué puedo hacer por ti? No, ¿cómo estás? No, te extraño. Solo esa cortesía clínica como si yo fuera una vendedora telefónica. Escuché que te comprometiste, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Felicidades. Me encantaría conocerlo. ¿Podríamos cenar, los 4? La pausa había sido lo suficientemente larga para contar mis latidos acelerados. Eso es dulce, pero estamos realmente ocupados con la planificación de la boda. Y de todos modos, Julian, dijo su nombre, el nombre de mi esposo, aunque yo no lo sabía entonces, no se siente realmente cómodo con cosas grandes de familia todavía. Él es reservado. No soy una gran familia, Lena. Soy tu hermana. Exactamente. Otra pausa. Mira, puede ser un poco intensa a veces. Abrumadora. No quiero asustarlo. Vamos a esperar hasta después de la boda, ¿de acuerdo? Entonces todos podemos reunirnos. Cada palabra había sido una pequeña aguja colocada con precisión. Me sentí herida, pero también sentí esa vergüenza familiar, esa vieja voz que susurraba que yo era demasiado necesitada, demasiado incorrecta.
Está bien, susurré. Si eso es lo que quieres, así sea. Me enviarás una invitación a la boda, por supuesto. Pero nunca lo hizo. 2 semanas atrás, cuando llamé para preguntar al respecto, soltó la bomba. En realidad, creo que es mejor si te quedas fuera de esta. El lugar es pequeño y lo mantenemos íntimo. Solo familia. Yo soy familia. ¿Sabes a lo que me refiero? Su voz se había endurecido. Familia inmediata. Padres y abuelos. Eso es todo. Era una mentira tan obvia. Había visto las publicaciones en redes sociales de primos, amigos, todos hablando sobre la boda del año. ¿Por qué? Pregunté con mi voz quebrándose. ¿Por qué no me quieres allí? No hagas esto dramático, no se trata de ti. Es mi día y yo elijo quién está allí. Solo alégrate por mí. Por una vez, déjame tener algo sin que intentes robar el protagonismo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí en mi cocina, el teléfono muerto en mi mano, lágrimas corriendo por mi rostro. Julian había estado fuera esa semana, uno de sus frecuentes viajes. Estuve sola con el dolor, tratando de entender qué había hecho para merecer tal crueldad de mi propia hermana. Esa noche, llamé a mi madre. Ella no me quiere en la boda, sollocé. Mamá, por favor. No entiendo. ¿Qué hice? El suspiro de mi madre había sido profundo y cansado. Cariño, necesitas respetar los deseos de tu hermana. Este es su día especial. No hagas que se trate de tus sentimientos. No estoy tratando de que se trate de mí. Solo quiero estar allí para mi hermana. Quiero conocer al hombre con el que se va a casar. ¿Por qué eso está tan mal? Es complicado. La voz de mi madre se había vuelto fría, distante. Ese tono que usaba cuando la discusión había terminado. A veces lo más amable que podemos hacer por las personas que amamos es darles espacio. Lena ha pedido espacio. Dáselo. Pero déjalo ir. No lo había dejado ir. No podía. La exclusión se había infectado en mi pecho como una herida sucia. Julian había llegado a casa de su viaje 2 días después, y yo había caído en sus brazos, buscando consuelo. No me quieren en la boda de Lena, susurré contra su pecho, respirando su colonia. La misma colonia que podía oler incluso ahora, flotando desde la iglesia abajo. Eso es horrible, nena, murmuró, acariciando mi cabello. Te mereces algo mejor que eso. Tu familia no te aprecia. Sus brazos se habían apretado a mi alrededor y me sentí segura. Protegida. Qué tonta había sido. No entiendo por qué ella está siendo tan reservada sobre este tipo, dije. Es como si lo estuviera escondiendo. Julian se había quedado muy quieto. Solo por un momento, luego besó la parte superior de mi cabeza. Quizás solo está nerviosa. Las bodas vuelven loca a la gente. Trata de no tomarlo como algo personal. Tengo un sentimiento extraño sobre todo esto, confesé. Algo se siente mal. Tus instintos probablemente tienen razón, dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz ahora. La burla que había sido demasiado confiada para captar entonces. Pero a veces tenemos que dejar que la gente cometa sus propios errores. Incluso nuestra familia. Hace 3 días, me besó despidiéndose en la puerta de nuestro apartamento, su bolsa de viaje colgada sobre su hombro. Conferencia en Chicago, dijo. Volveré el lunes. Te amo, Ara. Yo también te amo, susurré contra sus labios. Sabían a mentiras. La iglesia había sido mencionada en una de las publicaciones que vi. Santa Catalina en el centro. La boda era hoy, sábado, a las 2. Revisé el calendario de Julian en su computadora portátil. Sabía su contraseña, aunque él no sabía que yo la sabía. Las fechas de la conferencia coincidían perfectamente con la boda. Demasiado perfectamente. Una sospecha fría y rastrera había comenzado a abrirse paso a través de mi instinto. Era una locura, imposible, pero no podía sacudírmela. Esta mañana, llamé al hotel en Chicago donde supuestamente se alojaba. Necesito dejar un mensaje para Julian Thorne, dije. Número de habitación. Lo siento,
señora. No tenemos a nadie registrado bajo ese nombre. Mi sangre se había convertido en agua helada. Probé su celular. Directo al buzón de voz. ¿Te has comunicado con Julian Thorne? ¿Deja un mensaje? Me vestí de negro, cubrí mi distintivo cabello castaño rojizo con una bufanda y conduje hasta Santa Catalina. Me deslicé por una entrada lateral mientras el personal estaba distraído con las decoraciones y los invitados. Subí las estrechas escaleras hacia el desván del coro, en desuso y polvoriento, y esperé. Ahora, mientras veía a mi esposo tomar la mano de mi hermana y girarse para enfrentar el altar, entendí. Finalmente entendí todo. El secreto, la exclusión, las mentiras, la fría distancia de mi madre, la evasión de mi padre, la crueldad de Lena. Todos lo sabían. Todos sabían que él era mío, y decidieron que ella lo merecía más. El ministro comenzó a hablar, su voz resonando a través del espacio abovedado. Palabras sobre amor y compromiso y lazos sagrados. Cada palabra era un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Debería gritar. Debería ponerme de pie y gritar la verdad como en las películas. Yo me opongo. Él ya está casado conmigo. Pero no podía moverme. Estaba paralizada, congelada en esta pesadilla. Mi voz estaba encerrada en algún lugar profundo de mi pecho, atrapada bajo el peso aplastante de la traición. Abajo, podía ver a mis padres en la primera fila. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo de encaje, la imagen de una alegre madre de la novia. Mi padre estaba de pie, alto y orgulloso. Ambos sonreían. Ellos lo sabían. Dios me ayude. Tenían que saberlo. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuánto tiempo había estado Julian durmiendo con las dos? ¿Cuántas veces había dejado mi cama y se había ido a la de ella? ¿Cuántas mentiras habían sido cuidadosamente construidas? Coartadas elaboradas, viajes de negocios ficticios. Si alguien tiene alguna razón por la cual estos dos no deben unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Las palabras del ministro resonaron por la iglesia. Esto era. Este era el momento. Todo lo que tenía que hacer era ponerme de pie, abrir la boca, decir la verdad. Apreté la barandilla, traté de forzarme a levantarme, pero mi cuerpo no obedecía. No era miedo lo que me retenía. Era algo más frío y afilado. Si hablaba ahora, ¿qué pasaría? Caos. Escándalo. Julian inventaría alguna historia. Lena lloraría y jugaría a la víctima. Mis padres de alguna manera harían que fuera mi culpa. Y yo sería la hermana celosa y loca que arruinó la boda. No iba a darles esa satisfacción. No iba a ser la villana en su historia. El momento pasó. El ministro continuó. Julian Alexander Thorne, tomas a Lena Mariasford para ser tu legítima esposa. La voz de Julian resonó clara y fuerte. ¿Acepto? Algo dentro de mí se rompió. Una fisura corrió a través de mi alma, dividiéndome en antes y después. La mujer que había sido, la mujer confiada, amorosa, desesperada por ser aceptada, murió en ese momento. Lo que surgió de sus cenizas fue algo diferente, algo más duro. Lena Mariasford, tomas a Julian Alexander Thorne para ser tu legítimo esposo. La voz de Lena era entrecortada, teatral. ¿Acepto? Por supuesto que aceptaba. A Lena nunca se le había negado nada que quisiera en toda su vida. ¿Por qué empezaría ahora? Por el poder que se me ha conferido, ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Julian atrajo a Lena a sus brazos, los mismos brazos que me habían sostenido esta mañana. Sus labios encontraron los de ella en un beso que era demasiado apasionado para una iglesia, y los invitados estallaron en aplausos y vítores. Saboreé sangre. Me había mordido el labio inferior sin darme cuenta. Se giraron para enfrentar a la multitud, sonriendo. ¿Casados? Mi esposo era ahora el esposo de mi hermana. ¿Eso me convertía en su esposa o en su amante? ¿Era nuestro matrimonio siquiera legal? ¿Lo era el de ellos? Las preguntas giraban en espiral por mi mente mientras los veía procesar de regreso por el pasillo. La mano de Lena estaba cerrada en el brazo de Julian. Posesiva, triunfante.
Él lo sabía. Ella sabía absolutamente lo que había hecho, lo que estaba haciendo. Y lo estaba disfrutando. Debería haberme ido. Debería haber bajado de ese desván, subido a mi auto, conducido directamente a un abogado o a la policía o a cualquiera que pudiera ayudarme a entender esta locura. Pero no lo hice. No pude. Era una polilla atraída por la llama que me estaba quemando viva. Necesitaba ver más. Necesitaba entender el alcance completo de la traición antes de decidir cómo quemar su mundo. La recepción se celebraba en la finca Grandview, una mansión en expansión en las afueras de la ciudad que mi familia nunca podría haber pagado. Sabía esto porque mi prima había publicado al respecto en línea, entusiasmada con el lugar. Seguí a distancia, mi auto varios vehículos detrás de la procesión de la boda. Mis manos temblaban en el volante. Había dejado de llorar. Estaba más allá de las lágrimas ahora, en algún lugar extraño y entumecido donde todo se sentía tanto hiperreal como completamente surrealista. La finca estaba rodeada de jardines y una alta cerca de hierro. Guardias de seguridad revisaban las invitaciones en la puerta. Por supuesto, Lena tendría seguridad para mantener fuera la escoria. Gente como su propia hermana. Estacioné calle abajo y di la vuelta a pie. La propiedad colindaba con una zona boscosa y la cerca, aunque alta, no era imposible de escalar para alguien lo suficientemente motivado. Había practicado escalada en roca como pasatiempo durante años. Esto no era nada. Mi vestido se rasgó en las púas de hierro en la parte superior de la cerca, pero logré pasar. Caí en un seto bien cuidado, hojas y ramitas atrapándose en mi cabello. No me importaba. Estaba más allá de preocuparme por mi apariencia. La recepción estaba en pleno apogeo en la terraza trasera. Carpas blancas ondeaban con la suave brisa. Candelabros de cristal colgaban de los postes de las carpas. Camareros en uniformes impecables circulaban con champán y aperitivos. Una banda tocaba jazz suave. Era elegante y costoso y todo lo que Lena siempre había querido. Me quedé en las sombras del jardín, moviéndome entre setos y árboles, acercándome. Encontré un lugar detrás de una gran fuente de piedra donde podía ver pero no ser vista. El murmullo del agua cubría cualquier sonido que pudiera hacer. Julian y Lena estaban sentados en una mesa para novios en una plataforma elevada, el rey y la reina de este baile grotesco. Se daban pastel en la boca, riendo. La mano de él descansaba en el muslo de ella, íntimamente alta. Había visto esa mano en mi propio muslo 1000 veces. Mi estómago se revolvió. Me presioné la mano contra la boca, luchando contra el impulso de vomitar. Hermosa ceremonia, ¿no es así? Una voz cercana me hizo congelar. Dos mujeres, tipos de sociedad mayores, goteando perlas y juicio, estaban paradas cerca de mi escondite, fumando cigarrillos. Preciosa, aunque escuché que hubo algo de drama familiar. La novia tiene una hermana que no fue invitada. ¿En serio? ¡Qué escandaloso! ¿Por qué no? Escuché que es inestable. Del tipo celosa. Lena estaba preocupada de que hiciera una escena. Mis uñas se clavaron en mis palmas lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Bueno, Lena ciertamente está radiante. ¿Y ese esposo suyo? Dios mío, si fuera 30 años más joven. Se rieron, el sonido como vidrio rompiéndose en mis oídos, y se alejaron. Inestable, celosa. Esa es la historia que estaban contando. Yo era el problema, la hermana difícil, la que no podía alegrarse por la felicidad de Lena. Vi a Julian ponerse de pie y golpear su copa de champán. La multitud se calmó. Iba a dar un discurso. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz cálida y sincera. La voz que había escuchado susurrar dulces naderías en la oscuridad. Este es el día más feliz de mi vida. Cada palabra era una mentira. Cuando conocí a Lena, supe inmediatamente que ella era especial. Diferente de cualquiera que hubiera conocido. Diferente. No la primera. Diferente. Ella es brillante, hermosa, amable y generosa. Me hace querer ser un mejor hombre. Los invitados hicieron ruidos de aprecio. Yo quería gritar.
Sé que hemos tenido que mantener nuestra relación en silencio por varias razones. Su pausa fue deliberada. Pero quiero que todos aquí sepan que desde el momento en que la vi, no hubo nadie más. Ella es mi todo. Nadie más. Las palabras fueron elegidas específicamente. Un mensaje tal vez, o una justificación. ¿Desde el momento en que la vio? ¿Cuándo había sido eso? ¿En nuestra boda? ¿Antes? ¿Cuánto tiempo había sido yo la tonta? Lena se puso de pie y Julian envolvió su brazo alrededor de su cintura. Ella se inclinó hacia él, su cabeza en su hombro, la imagen de una novia dichosa. Cuando habló, su voz se llevó a través de la multitud. Quiero agradecer a todos por respetar nuestra privacidad estos últimos meses. Sé que algunas personas no entendieron por qué mantuvimos las cosas en silencio. Sus ojos escanearon la multitud casi como si me estuviera buscando. Pero a veces, cuando encuentras algo precioso, necesitas protegerlo, incluso de aquellos que podrían intentar quitártelo. El significado oculto en sus palabras fue claro para mí. Esto había sido una competencia, y ella había ganado. Mi padre se puso de pie a continuación, levantando su copa. Por mi hermosa hija, Lena, y por Julian. Que su amor sea tan fuerte y duradero como el de su madre y el mío. Todos bebieron. Mi madre estaba llorando de nuevo, aferrada al brazo de mi padre. La traición de Julian y Lena era un dolor caliente y abrasador. Pero la traición de mis padres era algo completamente diferente. Era un dolor profundo y frío asentándose en mis huesos. Eran mi familia. Se suponía que debían protegerme. En cambio, me habían alimentado a los lobos y vitoreado mientras era devorada. Mientras la recepción continuaba, permanecí en mi escondite, observando, esperando. ¿Esperando qué? No estaba segura, entendimiento tal vez, o el momento adecuado para actuar. Pero cuanto más observaba, más fragmentos de memoria encajaban en su lugar. Piezas de rompecabezas que había estado demasiado ciega para ver como parte de una imagen más grande. Hace 6 meses, Julian había comenzado a trabajar hasta tarde más a menudo. Gran cliente, había dicho, realmente podría establecernos si consigo este trato. Hace 6 meses fue cuando Lena se comprometió. Hace 4 meses, encontré un recibo en el bolsillo de la chaqueta de Julian de un restaurante costoso en el centro. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era una cena de negocios. Pero la fecha en el recibo era un sábado. Julian no trabajaba los sábados. Debe haber sido un error en el recibo, había dicho, apenas levantando la vista de su computadora portátil. Ya sabes cómo son los restaurantes con sus sistemas. Lo dejé pasar. Confiaba en él. Hace 3 meses, Lena repentinamente necesitó pedir dinero prestado a nuestros padres. Mucho dinero para inversiones, había dicho vagamente cuando escuché a mi madre hablar de ello. Lena tenía un buen trabajo en marketing, pero siempre había vivido por encima de sus posibilidades. Nuestros padres le dieron el dinero. Por supuesto, siempre lo hacían. Ahora, me preguntaba si ese dinero había ido hacia esta boda, esta recepción obscenamente costosa, el vestido de diseñador que llevaba puesto. Hace 2 meses, noté que mi madre estaba fría cada vez que mencionaba a Julian. Pensé que solo estaba de mal humor. Se ponía así a veces, distante y crítica. Pero tal vez no se trataba de mí en absoluto. Tal vez era culpa. Hace 1 mes, llegué a casa temprano de un turno que se acortó y encontré a Julian en nuestro dormitorio hablando por teléfono. Saltó cuando entré, casi dejando caer el dispositivo. Tengo que irme, había dicho rápidamente al teléfono. Sí, luego. Colgó antes de que pudiera escuchar alguna respuesta. ¿Quién era?, pregunté. ¿Trabajo? Solo trabajo. Besó mi frente, pero sus ojos se desviaron de los míos. Llegaste temprano. Noche tranquila. No me necesitaban. Comencé a desvestirme, cansada. ¿Quieres pedir la cena? En realidad, necesito salir. Olvidé que prometí reunirme con un cliente. Ya estaba agarrando su chaqueta. Ahora son las 8. Lo sé. Lo siento. Volveré pronto. Y se fue antes de que pudiera decir algo más.
Llegó a casa a medianoche oliendo a perfume. Cuando le pregunté al respecto, se rió. La esposa del cliente estaba allí. Es europea, muy de abrazos. Ya sabes cómo es. No lo sabía, pero lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. Dios, había sido tan patéticamente confiada. Una conmoción en la recepción me sacó de mi espiral de recuerdos. Lena estaba de pie ahora sosteniendo la atención de un grupo de sus amigos. Podía escuchar fragmentos de su conversación. Tan romántico, sin embargo, una relación secreta. Pero, ¿por qué secreta? No entiendo. La risa de Lena fue ligera, practicada. Digamos que hubo complicaciones. Personas que no habrían entendido, que podrían haber intentado interferir. Bebió un sorbo de su champán. Pero estamos juntos ahora, y eso es todo lo que importa. Eres tan valiente, exclamó una de las amigas. Nunca podría pasar por todo ese secreto. Vale la pena luchar por el amor, dijo Lena. Vale la pena protegerlo, incluso si significa tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles como robar al esposo de tu hermana, como mentirle a la cara durante meses, como borrarla de tu vida para poder quitarle todo. Sentí que algo dentro de mí se endurecía aún más. Ya no estaba solo herida. Estaba enojada. No, enojo era una palabra demasiado pequeña. Estaba furiosa. Estaba incandescente de rabia. Me habían quitado todo. Mi esposo, mi familia, mi sentido de identidad. Me habían hecho dudar de mi propio valor, de mis propias percepciones. Me habían manipulado psicológicamente para pensar que yo era el problema y ellos estaban celebrando. Estaban riendo y bebiendo champán y actuando como víctimas que habían superado algún gran obstáculo cuando ellos eran los villanos. Ellos eran los monstruos. Saqué mi teléfono. Mis manos estaban más firmes ahora, guiadas por un propósito frío. Comencé a tomar fotos. Julian y Lena besándose. La mano de Julian en su cintura. Los dos en la mesa de novios. Su anillo de bodas. Un anillo que nunca había visto antes, brillando en su dedo junto al mío. ¿Evidencia? Necesitaría evidencia. Luego abrí mi aplicación de grabadora de voz y comencé a acercarme, manteniéndome en las sombras. Si pudiera obtener audio de ellos hablando, admitiendo el asunto, ayudaría. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía. Pero sabía que necesitaba munición. Estaba tan concentrada en acercarme, en documentar todo, que no noté que alguien me había visto hasta que fue demasiado tarde. Disculpe, señora. Un guardia de seguridad caminaba hacia mí a través del jardín. Este es un evento privado. ¿Puedo ver su invitación? Mi corazón martilleaba. Podría correr. Debería correr. Pero en cambio, salí de las sombras, quitándome la bufanda. Que me vean. Que todos me vean. No necesito una invitación, dije, mi voz sorprendentemente firme. Soy familia. El guardia pareció confundido. Habló por su radio. Tengo una situación junto al jardín este. Mujer afirmando ser familia. ¿Sin invitación? En unos momentos, caos. Mi madre apareció primero, su rostro poniéndose blanco cuando me vio. Luego mi padre, su expresión endureciéndose en ira, y finalmente Lena con Julian justo detrás de ella. La mirada en el rostro de Lena cuando me vio no fue de sorpresa. Fue de molestia. Como si yo fuera una mancha en su día perfecto. Pero Julian. El rostro de Julian pasó por una rápida cascada de emociones, miedo y luego, escalofriantemente, nada. Su expresión se quedó completamente en blanco como una máscara deslizándose en su lugar. Ara, siseó mi madre, corriendo hacia mí. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. No puedo. Miré más allá de ella hacia Julian y Lena. Solo quería felicitar a la feliz pareja. Necesitas irte, dijo mi padre, su voz baja y amenazante. Ahora, antes de que te avergüences más. Avergonzarme. Una risa brotó de mí, aguda y ligeramente desquiciada. ¿Eso es realmente lo que te preocupa? Mi vergüenza. Lena dio un paso adelante,
posicionándose ligeramente frente a Julian. ¿Protectore? Por favor, no hagas esto. No hagas una escena. ¿Una escena? La miré, realmente la miré. Mi hermana, compartimos una habitación mientras crecíamos. Le trencé el cabello y la ayudé a estudiar para los exámenes. Había estado allí cuando su primer novio le rompió el corazón. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿O siempre había sido esta persona y yo había estado demasiado ciega para ver? Tú sabías, dije suavemente. Sabías que estaba casado. Sabías que era mío. El jardín se había vuelto muy silencioso. Los invitados que habían notado la conmoción estaban mirando ahora. Una audiencia para este drama familiar. No sé de qué estás hablando, dijo Lena, pero su voz tembló. Solo un poco. Me volví hacia Julian. ¿No vas a decir algo? Cualquier cosa. Encontró mis ojos finalmente. Y lo que vi allí fue peor que culpa o vergüenza. Era cálculo. Estaba tratando de averiguar su próximo movimiento. ¿Cómo jugar esto? Cariño, dijo gentilmente. De la manera en que le hablarías a un niño confundido. Claramente estás alterada. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado. ¿En privado? Repetí. Como la forma en que te casaste en privado con mi hermana mientras estás casado conmigo. Jadeos de la multitud que observaba. Mi madre hizo un sonido ahogado. Eso es una locura, dijo Lena rápidamente, en voz alta. Julian y yo hemos estado juntos durante 8 meses. Él no está casado con nadie. ¿En serio? Saqué mi teléfono, las manos temblando ahora con adrenalina. Entonces, ¿qué es esto? Saqué una foto, mi foto de bodas. Julian y yo hace 2 años y medio, ambos sonriendo a la cámara. La sostuve para que todos la vieran. La multitud estalló en susurros y murmullos. Eso está retocado con Photoshop, dijo Lena inmediatamente. Ella está obsesionada con Julian. Nos ha estado acosando. Por eso no la invitamos. ¿Teníamos miedo de esto? La mentira era tan audaz, tan desvergonzada que en realidad me reí. Retocada con Photoshop, ¿verdad? Y supongo que nuestro certificado de matrimonio también está retocado, la vida que hemos construido. Julian dio un paso adelante. Su rostro era compasivo ahora, preocupado. La máscara estaba en pleno efecto. Creo que necesitas ayuda. Ayuda profesional. Esta fantasía que has construido. Detente. Mi voz estalló como un látigo. No te atrevas a manipularme psicológicamente. No ahora. No después de todo. Miré a mis padres. La mano de mi madre estaba presionada contra su boca. Mi padre parecía querer asesinarme. Ustedes sabían, les dije. Ambos sabían que él era mi esposo. ¿Cuándo decidieron dárselo a ella en su lugar? ¿Cuándo decidieron todos que yo no importaba? Mi madre comenzó a llorar, lágrimas corriendo por su rostro ahora. Por favor, cariño, no lo hagas. Levanté una mano. No me llames cariño. No finjas que te importa. Hiciste tu elección. Miré a todos ellos. Mis padres, mi hermana, mi esposo. Todos hicieron sus elecciones. Ella está teniendo algún tipo de crisis nerviosa, dijo Lena a la multitud reunida. Lo siento mucho a todos. Mi hermana tiene problemas. Problemas de salud mental. Hemos estado tratando de conseguirle ayuda. Más mentiras apiladas sobre mentiras. Construyendo un muro de narrativa falsa que me enterraría. Podía verlo suceder en tiempo real. La simpatía de la multitud cambiando. Las miradas de shock convirtiéndose en lástima e incomodidad. Querían creerle a Lena. Ella era la hermosa novia. Yo era la mujer loca con un vestido negro rasgado con hojas en el cabello que había trepado una cerca y estaba despotricando sobre cosas imposibles. Tengo pruebas, dije desesperadamente. Tengo evidencia, nuestra licencia de matrimonio, fotos, años de fotos, estados de cuenta bancarios, personas que nos conocen como una pareja casada. Falsificado, dijo Julian en voz baja.
Todo falsificado. Lo siento, pero voy a tener que contactar a las autoridades si sigues acosándonos. Acosándolos. Yo los estaba acosando. Los guardias de seguridad se estaban acercando ahora, listos para escoltarme fuera, listos para eliminar el problema. Miré a Julian una vez más. Te amaba, susurré. Te amaba tanto. Algo parpadeó en sus ojos. Solo por un momento. Arrepentimiento, culpa, o tal vez solo molestia de que no estuviera siguiendo su narrativa. Siento que te sientas así, dijo. Pero necesitas seguir adelante. Esta ilusión no es saludable. Los guardias me agarraron de los brazos, gentiles pero firmes. Comenzaron a caminar conmigo hacia la puerta. Podría haber luchado. Podría haber gritado. Podría haberlo empeorado aún más. Pero no lo hice. Dejé que me llevaran lejos. Mi cabeza en alto incluso mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Detrás de mí, escuché la voz de Lena artificialmente brillante. Lo siento mucho por eso, a todos. Volvamos a celebrar, ¿les parece? La banda va a empezar de nuevo. Y lo hicieron. En minutos, la música estaba sonando de nuevo. El champán fluía y el incidente estaba siendo suavizado. Explicado. La hermana loca, la aguafiestas. Solo una interrupción menor en un día por lo demás perfecto. Me escoltaron a mi auto. Conduje lejos con mis manos blancas sobre el volante, mi respiración llegando en jadeos irregulares. No fui a casa. No podía enfrentar nuestro apartamento, la cama que habíamos compartido, la vida que había sido una mentira. En cambio, conduje a un hotel en las afueras de la ciudad. Un lugar barato y anónimo donde pagué en efectivo y di un nombre falso. En la habitación estéril e impersonal, finalmente me desmoroné. Colapsé sobre el edredón áspero y sollocé hasta que no quedó nada dentro de mí. Lloré por el matrimonio que pensé que tenía, por la familia que nunca tuve realmente, por la mujer que había sido que confiaba y creía y amaba. Esa mujer estaba muerta ahora, y me alegré. Había sido débil. Había sido ciega. Había sido una víctima. No iba a ser una víctima nunca más. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y un dolor de cabeza terrible. Pero mi mente estaba clara, más clara de lo que había estado en meses, tal vez años. Hice una lista. Era buena haciendo listas. Era una de las habilidades que me hacían una buena enfermera. La capacidad de organizar, priorizar y ejecutar bajo presión. Evidencia, tengo el certificado de matrimonio original en nuestra caja de seguridad. Estados de cuenta bancarios conjuntos. Contrato de arrendamiento con ambos nombres. Fotos que abarcan 2.5 años. Regalos con inscripciones. Personas que nos conocen como una pareja casada, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Sus pertenencias en nuestro apartamento, correo dirigido a él en nuestra dirección. Evidencia que necesito, prueba de que él sabía sobre la boda de Lena. Prueba de que mi familia sabía sobre ambas relaciones. Cualquier cosa que muestre premeditación y coordinación. Objetivos, exponer la verdad. Asegurar que enfrenten consecuencias. Recuperar mi vida. Hacerles entender lo que han hecho. Comencé con el apartamento. Conduje allí a media mañana, sabiendo que Julian probablemente se quedaría con Lena en un hotel en su noche de bodas. El pensamiento me enfermaba, pero lo superé. El apartamento se veía exactamente como lo había dejado. Su taza de café todavía estaba en el fregadero de hace 2 días. Sus zapatos junto a la puerta. Su chaqueta en el gancho. Evidencia de una vida compartida. Comencé en su oficina. Julian era meticuloso con la mayoría de las cosas, pero tenía la costumbre de esconder cosas a plena vista, convencido de que nunca miraría. Un archivador que mantenía cerrado con llave, pero yo sabía dónde guardaba la llave, dentro de un libro hueco en el estante. Dentro del archivador, encontré un tesoro. Estados de cuenta para una cuenta bancaria que yo no conocía. Grandes retiros en los últimos 8 meses. Uno particularmente grande hace 2 semanas. Alrededor del mismo tiempo que Lena habría necesitado pagar a los proveedores para la boda.
recibos, habitaciones de hotel, restaurantes, joyerías, todos datando de hace 8 meses. Y luego, en el fondo del cajón, un teléfono desechable. Mis manos temblaban mientras lo encendía. Tomó unos minutos cargar lo suficiente para arrancar. Cuando lo hizo, encontré exactamente lo que necesitaba. Mensajes de texto, cientos de ellos, entre Julian y Lena. Me senté en el suelo de su oficina y los leí. Cada uno un cuchillo en mi corazón. Lena, no puedo dejar de pensar en anoche. Julian, yo tampoco. Eres increíble. Lena, ¿cuándo se lo vas a decir? Julian, pronto, lo prometo. Solo necesito averiguar la manera correcta. Eso fue de hace 7 meses. Julian, odio mentirle, pero no puedo renunciar a ti. Lena, no tendrás que mentir mucho más. Una vez que estemos casados, no importará. Julian, ¿qué pasa con el matrimonio? Lena, ¿qué pasa con ella? Julian, ella lo superará. Siempre lo hace. Ella es débil. Mi visión se nubló. Me limpié los ojos y seguí leyendo. Julian, tus padres lo saben. Tu mamá nos vio en el restaurante. Lena, y Julian, ella dijo que no dirá nada. Dijo que mereces ser feliz. Lena, ella tiene razón. Merezco ser feliz más que ella de todos modos. Julian, eso es duro. Lena, es verdad. Ella siempre ha sido la mártir, la víctima. Pobre Ara. Nadie la aprecia. Es agotador. Te casaste con ella porque sentiste lástima por ella. Me amas a mí por quien soy. Julian, tienes razón. Siempre tienes razón. Quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. En cambio, tomé capturas de pantalla de todo. Reenvié los mensajes a mi propio correo electrónico y a una cuenta de almacenamiento en la nube que Julian no conocía. Documenté todo. Más abajo en los mensajes, Lena, necesitamos mantenerla alejada de la boda. No puede saber hasta después. Julian, de acuerdo. Le diré que tengo una conferencia de trabajo. Lena, ¿qué pasa si se entera antes, Julian? Julian, no lo hará. Confía en mí completamente. En realidad es un poco triste. Un poco triste. Mi completa confianza en él era triste. Lena, mamá y papá están de acuerdo con mantenerla alejada. Les dije que haría una escena. Julian, ¿estarán bien con todo? ¿Después? Lena, les agradas más que ella de todos modos. Siempre les has agradado. Eres exitoso, encantador. Ella solo está ahí. Estarán bien. Les agradaba más que su propia hija. Más que yo. Seguí leyendo a pesar de que cada mensaje era una agonía. Julian, ¿qué vamos a hacer con el matrimonio? Legalmente, todavía estoy casado con ella. Lena, lo resolveremos. En el peor de los casos, el matrimonio conmigo no será legal todavía y te divorciarás de ella y nos volveremos a casar. En el mejor de los casos, estará tan humillada que ni siquiera luchará. Solo desaparecerá. Julian, ¿realmente crees que haría eso? Lena, Ara ha pasado toda su vida tratando de no ser una carga. Cuando se dé cuenta de que ha perdido todo, su esposo, su familia, se escabullirá. Así es ella. Así era yo. Tiempo pasado. Los mensajes más recientes eran de ayer durante la recepción después de que me hubieran escoltado fuera. Lena, eso fue una locura. No puedo creer que realmente apareciera. Julian, lo sé. No pensé que tuviera el valor. Lena, ¿crees que alguien le creyó? Julian, no. Lo manejaste perfectamente. El ángulo de la salud mental fue genial. Lena, he estado preparando eso durante semanas. Diciéndole a la gente que es inestable. Solo por si acaso. Julian, eres brillante. Por esto te amo. Lena, te amo también. Ahora vuelve aquí. Quiero a mi esposo. Julian, en camino, señora Thorne. Señora Thorne. Mi nombre, mi identidad robada.
Me senté allí en el suelo durante mucho tiempo, el teléfono en mi regazo, sintiendo las últimas piezas de mi antiguo yo desmoronarse. Habían planeado esto meticulosamente. Habían coordinado con mis padres. Habían construido una narrativa para desacreditarme antes de que yo supiera siquiera que había algo que desacreditar. Habían pensado en todo excepto en una cosa. Habían subestimado en quién me convertiría cuando no tuviera nada más que perder. Pasé los siguientes 3 días en preparación metódica. Llamé para decir que estaba enferma en el trabajo. No era del todo una mentira. Estaba enferma hasta el alma y enfocada enteramente en construir mi caso. Primero, fui a ver a una abogada. No a cualquier abogada, sino a la mejor abogada de divorcios del estado. Su nombre era Catherine Vale, y tenía reputación de ser absolutamente despiadada. Su oficina era elegante y costosa, todo vidrio y cromo. Tenía unos 50 años con ojos agudos y un traje aún más agudo. Cuéntamelo todo, dijo después de que su asistente me trajo café en una delicada taza de porcelana. Le conté. Le mostré el certificado de matrimonio, los estados de cuenta bancarios, las fotos. Le mostré los mensajes del teléfono desechable. Le conté sobre la boda, sobre ser excluida, sobre la confrontación. Catherine escuchó sin interrumpir, su expresión neutral. Cuando terminé, se recostó en su silla y juntó los dedos. Este es uno de los casos más atroces que he visto, dijo finalmente. Y he visto muchos. ¿Puede ayudarme? Puedo hacer más que ayudarte. Puedo destruirlos. Ella sonrió. Y no fue una sonrisa agradable. Pero necesito saber qué quieres. ¿Venganza, justicia, dinero? Todo lo anterior. Quiero que enfrenten consecuencias, dije. Consecuencias reales. Quiero que todos sepan la verdad. Quiero que mi familia entienda lo que han hecho. Y quiero que Julian pierda todo de la manera en que yo perdí todo. Catherine asintió. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Ella delineó un plan que era complejo, minucioso y absolutamente despiadado. Primero, solicitaríamos el divorcio, citando adulterio. Incluiríamos toda la evidencia, los mensajes, las fotos de la boda, todo. Lo haríamos registro público. Segundo, presentaríamos una demanda por fraude contra Julian por usar activos matrimoniales para financiar su relación con Lena. Cada cena, cada habitación de hotel, cada centavo que había gastado en ella había sido parcialmente mi dinero, propiedad comunitaria. Tercero, enviaríamos cartas de cese y desistimiento tanto a Lena como a Julian junto con cartas a mis padres detallando exactamente lo que sabíamos y de que teníamos evidencia. Cuarto, y esta fue la parte que me hizo sonreír por primera vez en días, contactaríamos a cada persona que había estado en esa boda. Les proporcionaríamos la evidencia. Desmantelaríamos sistemáticamente la narrativa de que yo estaba loca. Esto será brutal, me advirtió Catherine. Se pondrá feo. Ellos contraatacarán. Tu familia probablemente los elegirá a ellos sobre ti. ¿Estás preparada para eso? Ya los eligieron a ellos sobre mí, dije. No tengo nada más que perder. Bien. Catherine extendió su mano. Entonces empecemos. Le estreché la mano, sellando mi destino y el de ellos. Los papeles de divorcio fueron entregados a Julian 3 días después, en el apartamento de Lena donde aparentemente se había mudado. Sabía esto porque había contratado a una investigadora privada. Catherine me había recomendado a una para rastrear sus movimientos. La investigadora, una mujer llamada Rita, que parecía la amable abuela de alguien pero tenía los instintos de un sabueso, me había proporcionado un informe detallado. Julian no había vuelto a nuestro apartamento desde la boda. Había sacado todos sus artículos esenciales mientras yo estaba en el trabajo el día antes de la boda, dejando solo lo suficiente para mantener la apariencia de que todavía vivía allí. Había planeado su salida cuidadosamente. Por supuesto que lo hizo. Rita entregó los papeles ella misma, haciéndose pasar por una repartidora. Lo captó en una cámara oculta. Vi las imágenes en la oficina de Catherine. Julian abrió la puerta en camiseta y pantalones de pijama, claramente relajado. Firmó por el paquete, lo abrió. Vi su rostro perder el color mientras leía la primera página. Petición de disolución de matrimonio.
Hojeó los documentos y pude ver el momento en que llegó a la sección de pruebas. Su mano realmente tembló. Lena apareció detrás de él usando una de sus camisas. ¿Qué es? Él no respondió, solo le entregó los papeles. Vi su rostro pasar por sorpresa, ira y luego algo parecido al miedo. Ella no puede hacer esto, dijo Lena, su voz metálica a través del audio de la cámara. Ella no puede probar nada de esto. Ella tiene los mensajes, dijo Julian, su voz hueca. Del teléfono desechable. Ella tiene todos. ¿Cómo? ¿Cómo los consiguió? No lo sé. Dejé el teléfono en mi oficina. Pensé. Se pasó una mano por el cabello, el gesto familiar y ahora repugnante. Pensé que estaba siendo cuidadoso. Esto es malo, dijo Lena. Julian, esto es realmente malo. Si esto se hace público, sé que mi trabajo, mi reputación, todo. Lo sé. Su voz era aguda ahora, enojada. ¿Crees que no sé lo que esto significa para mí? Podría perder mi licencia. Fraude financiero, bigamia. No eres bígamo, dijo Lena rápidamente. Nuestro matrimonio no es legal. Me senté más derecha. Catherine se inclinó hacia adelante. ¿Qué? La voz de Julian era un susurro. Me aseguré de que nuestro matrimonio no fuera legal, dijo Lena. Solo por si acaso. El oficiante era un amigo mío actor. Así que técnicamente, todavía estás casado solo con ella, lo que significa que puedes divorciarte de ella y luego podemos casarnos de verdad. Tú. Julian la miró fijamente. Tú planeaste eso. Sabías que nuestro matrimonio no era legal. Nos estaba protegiendo. La voz de Lena se volvió aguda, defensiva. Si el matrimonio no era legal, no puede ser acusado de bigamia. Es solo una aventura. Desordenada pero no criminal. El silencio se extendió entre ellos. Necesito llamar a mi abogado, dijo Julian finalmente. El vídeo terminó allí. Catherine se recostó con una sonrisa satisfecha. Bueno, dijo, eso es interesante. Entonces, cometieron fraude con todos esos invitados a la boda. Todos dieron regalos, dinero para una boda que no era legal. Eso abre una vía completamente nueva de responsabilidad. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Oh, definitivamente podemos usar esto. Ella tomó una nota. Esto se pone mejor y mejor. Durante la siguiente semana, la maquinaria legal se puso en movimiento. Julian contrató a un abogado, un tipo corporativo hábil, que inmediatamente trató de pintarme como la agresora. Presentaron una contrademanda alegando que había robado el teléfono de Julian y violado su privacidad. Catherine se rió cuando lo vio. Están desesperados. Este es el movimiento de alguien que sabe que está atrapado. Ella presentó una moción para incluir los mensajes del teléfono desechable como evidencia junto con una declaración jurada mía explicando cómo había encontrado el teléfono en nuestro hogar conyugal compartido en un cajón sin llave. No robado, descubierto. El juez lo permitió. Luego llegaron las cartas de cese y desistimiento. Catherine las hizo entregar por un notificador judicial, formales y legalmente vinculantes. Una para Julian, una para Lena y una para mis padres. Mi madre me llamó por primera vez en 2 semanas, su voz chillona de pánico. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta carta? Es exactamente lo que dice, madre. Es un aviso formal de que tengo evidencia de una conspiración para defraudarme y arruinar mi reputación. ¿Conspiración? ¿Estás loca? Nosotros no. Ustedes sabían, dije, mi voz fría. Sabían que Julian era mi esposo. Sabían que estaba teniendo una aventura con Lena. Ayudaron a mantenerme alejada de la boda. Me mintieron. Durante meses. Estábamos tratando de protegerte. Protegerme ayudando a mi esposo a casarse con mi hermana. Es complicado. Ara, no entiendes. Entonces explícamelo. Explica cómo esto me protegía. Silencio. Luego la voz de mi padre en el fondo. Cuelga. No digas nada más. Por favor, intentó mi madre de nuevo.
No hagas esto. No saques los trapos sucios de nuestra familia en público. Piensa en lo que esto nos hará a todos. Lo estoy pensando, dije. Lo estoy pensando muy claramente. Tal vez debieron haber pensado en ello antes de traicionar a su propia hija. Colgué. Mi mano temblaba, pero me sentía extrañamente tranquila. El cordón estaba cortado. La familia que nunca me había valorado realmente se había ido, y yo era quien había cortado el lazo. Debería haber dolido más, pero ya había llorado por ellos. No quedaba nada más que una resolución fría. El golpe final de genialidad de Catherine fue la exposición pública, no una publicación en redes sociales o una confrontación dramática. Algo mejor, algo más permanente. Tenía una colega que trabajaba en periodismo, una reportera de investigación para el periódico principal de la ciudad. Catherine se acercó y propuso la historia, bigamia en la alta sociedad, boda local del año construida sobre mentiras. La reportera, una mujer llamada Joanna Reed, se interesó de inmediato. Me entrevistó durante horas, verificó cada pieza de evidencia y construyó una historia que era meticulosa y condenatoria. El artículo se publicó un domingo en la primera página de la sección de estilo de vida con una foto de Lena y Julian de su boda destacada prominentemente. El titular decía, la boda que no fue, como una mujer descubrió que su esposo se casó con su hermana. Detallaba todo, la línea de tiempo de mi matrimonio con Julian, la aventura, la boda de la que fui excluida, los mensajes de texto publicados con nombres redactados, pero cualquiera que nos conociera reconocería los detalles, la ceremonia de matrimonio falsa, la complicidad de mis padres. De manera más devastadora, incluía citas mías. Lo amaba con todo lo que tenía, citaba el artículo que dije. Confiaba en que mi familia me respaldara. Cuando descubrí la verdad, no fue solo mi matrimonio lo que murió. Fue mi fe en las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Esa traición es peor que cualquier cosa que hizo mi esposo. Joanna también había logrado obtener algunas citas de invitados a la boda, personas dispuestas a hablar oficialmente. No teníamos idea de que había una esposa. Si lo hubiéramos sabido, nunca hubiéramos asistido, dijo un invitado. Dimos un regalo muy costoso. Me siento completamente engañado, dijo otro. Todo el asunto parecía extraño. El secreto, la prisa. Ahora tiene sentido. Esto es atroz. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Fue recogido por noticias regionales, luego por medios nacionales. Para el lunes por la mañana, escándalo de boda y el nombre completo de Lena eran tendencia en las redes sociales. La respuesta fue abrumadora. Miles de comentarios, la mayoría apoyándome, condenando a Julian y Lena y a mis padres. La gente compartió sus propias historias de traición. Extraños enviaron mensajes de apoyo. Algunas personas trataron de defender a Lena y Julian, sugiriendo que había más en la historia, que yo debía haber sido una esposa terrible para que él se desviara. Pero fueron ahogados por la mayoría que vio la situación por lo que era, una traición cruel y calculada. El empleador de Lena, una prestigiosa firma de marketing, emitió un comunicado diciendo que estaban investigando el asunto y tomaban en serio las acusaciones de violaciones éticas. Para el miércoles, Lena estaba en licencia administrativa. La firma de consultoría financiera de Julian lo eliminó como socio. Tenemos una política de tolerancia cero para el fraude y las violaciones éticas, decía su declaración. El señor Thorne ya no está afiliado a nuestra empresa. El lugar de la boda emitió un comunicado diciendo que habían sido engañados y estaban revisando sus procedimientos de investigación. El círculo social de mis padres, el club de campo que habían pasado décadas cultivando, se volvió contra ellos. Escuché a través de una prima, una que se había acercado para expresar apoyo, que se les había pedido no asistir a ciertos eventos, que los susurros los seguían a donde quiera que fueran. El Tribunal de la Opinión Pública había emitido su veredicto, y fue brutal. Con la exposición pública llegaron consecuencias inesperadas. La gente comenzó a presentarse con información que yo no conocía. Una mujer llamada Sofía me contactó a través de la oficina de Catherine. Ella había sido la novia de Julian antes que yo. Tenía una historia que me heló la sangre. Me hizo lo mismo a mí, me dijo cuando nos reunimos para tomar café. Era bonita, arreglada, con ojos tristes que sugerían viejas heridas. Estuve con él durante 3 años.
Estábamos comprometidos. Y luego descubrí que estaba viendo a alguien más al margen. Cuando lo confronté, me hizo sentir loca. Dijo que yo era paranoica, celosa. Me manipuló tan a fondo que en realidad me disculpé con él por dudar de él. ¿Qué pasó?, pregunté. Encontré pruebas eventualmente. Fotos en su computadora portátil que olvidó borrar. Lo terminé, pero ya había envenenado a todos nuestros amigos mutuos contra mí. Les dijo que yo era inestable. Para cuando intenté decirle a la gente la verdad, nadie me creyó. Ella tomó una respiración temblorosa. Cuando vi el artículo sobre ti, todo regresó. Quería que supieras que esto es un patrón. Él ha hecho esto antes. No estás loca. Tú no eres el problema. Gracias, susurré. Gracias por decirme. Ella no fue la única. Otras 2 mujeres se acercaron con historias similares. Julian tenía un historial de relaciones superpuestas, de manipulación, de hacer que las mujeres dudaran de su propia cordura. Catherine agregó todo esto a nuestro expediente del caso. Establece un patrón de comportamiento, explicó. Hace que sea más difícil para él afirmar que esto fue un error de una sola vez. Los procedimientos de divorcio avanzaban. El abogado de Julian intentó cada táctica para retrasar, para ofuscar, para pintarme como vengativa. Pero Catherine era mejor. Ella era implacable. Tuvimos una audiencia para la división de activos. Julian argumentó que debería poder quedarse con la mayoría de nuestros ahorros porque había ganado más durante el matrimonio. Catherine destruyó ese argumento demostrando que yo lo había apoyado emocional y domésticamente, permitiéndole trabajar largas horas y viajar, y que él había agotado nuestros activos para financiar su aventura. El señor Thorne gastó más de $50.000 de fondos matrimoniales en su aventura con la señora Ashford, declaró Catherine, presentando recibos y estados de cuenta bancarios, habitaciones de hotel, cenas, joyas, contribuciones a la boda que pretendía ser fraudulenta. Mi cliente tiene derecho a una compensación por esta disipación de activos. La jueza, una mujer de unos 60 años que había mantenido un rostro inexpresivo durante la mayor parte de los procedimientos, miró a Julian con disgusto indisimulado. Señor Thorne, dijo, he sido jueza de tribunal de familia durante 20 años. He visto muchos casos de infidelidad, pero la crueldad calculada y el engaño en este caso son extraordinarios. No solo traicionó a su esposa, sino que conspiró con su familia para hacerlo. Usó activos matrimoniales para financiar su aventura, y luego intentó pintar a su esposa como mentalmente inestable cuando descubrió la verdad. El abogado de Julian intentó interrumpir, pero la jueza levantó una mano. No he terminado. Este tribunal encuentra que el señor Thorne es enteramente culpable de la disolución de este matrimonio. A la señora Thorne se le otorga el 60% de todos los activos matrimoniales, incluida la cuenta de ahorros, el valor de los vehículos y todos los muebles. También se ordena al señor Thorne pagar los honorarios legales de la señora Thorne en su totalidad, así como daños compensatorios por la cantidad de $100.000 por angustia emocional y fraude. Sentí la mano de Catherine apretar la mía debajo de la mesa. Además, continuó la jueza, estoy remitiendo este caso a la oficina del fiscal del distrito para posibles cargos criminales relacionados con el fraude. El rostro de Julian estaba ceniciento. Lena, que había estado sentada en la parte trasera de la sala del tribunal, dejó escapar un pequeño grito ahogado. El mazo cayó. Se levanta la sesión. Fuera de la sala del tribunal, Catherine estaba radiante. Eso fue incluso mejor de lo que esperaba. Ella lo destruyó. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora cobramos. Sus activos serán congelados hasta que pague lo que te debe. Si el fiscal decide presentar cargos, podría enfrentar sanciones penales. De cualquier manera, su vida tal como la conocía ha terminado. Debería haberme sentido triunfante, victoriosa, pero sobre todo me sentía cansada. Lena intentó contactarme una semana después de la audiencia. Envió un correo electrónico a una vieja dirección que rara vez revisaba. Solo lo vi porque Catherine me había aconsejado monitorear todas mis cuentas en busca de intentos de contacto. El correo electrónico era largo, divagante y profundamente manipulador. Comenzaba, no espero que me perdones. Sé que lo que hice estuvo mal, pero necesito que entiendas que nunca quise lastimarte.
Julian y yo nos enamoramos. Ninguno de nosotros lo planeó. Simplemente sucedió. ¿Sabes cómo es cuando conoces a alguien y hay esa conexión instantánea? Yo sí sabía. Había sentido eso con Julian. Antes de saber que era un mentiroso y un sociópata. Sé que el momento fue malo, continuaba el correo electrónico, y sé que deberíamos habértelo dicho antes, pero teníamos miedo. Miedo de tu reacción. Puede ser tan intensa, tan emocional. No pensamos que entenderías. Mi culpa. Siempre mi culpa por sentir cosas. Mamá y papá solo intentaban ayudar a todos, escribió Lena. Pensaron que si podíamos pasar la boda, entonces todos podríamos sentarnos y hablar como adultos. Pero tenías que colarte en la boda. Tenías que hacer una escena. No podías dejarme tener un día. Leí el correo electrónico 3 veces. Cada vez sintiendo mi ira aumentar. Ella todavía jugaba a la víctima, todavía me hacía la villana en su historia. Se lo reenvié a Catherine sin responder. Clásico Darbo, dijo Catherine cuando me llamó más tarde. Negar, atacar, revertir víctima y ofensor. Está negando responsabilidad, atacándote por tu respuesta y posicionándose como la víctima. No te involucres. Cualquier cosa que digas será torcida y usada en tu contra. No me involucré, pero guardé el correo electrónico, más evidencia de su mentalidad, su negativa a asumir una responsabilidad real. Mis padres intentaron un enfoque diferente. Se presentaron en mi apartamento, el apartamento que había mantenido en el acuerdo, el que Julian había abandonado. Los vi a través de la mirilla y consideré no abrir, pero había terminado de esconderme. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Mi madre comenzó, sus ojos enrojecidos. Por favor, necesitamos hablar. Entonces hablen, dije. Mi padre parecía incómodo, cambiando su peso. ¿Podemos entrar? No. Mi madre se estremeció. Cariño, por favor. Todavía somos tus padres. Te amamos. ¿Lo hacen? La pregunta salió plana, sin emoción. Porque estoy teniendo problemas para ver el amor en algo de esto. Cometimos errores, dijo mi padre. Admitimos eso. Pero tienes que entender, estábamos en una posición imposible. ¿Imposible? Eligieron ponerse del lado de mi esposo y mi hermana sobre mí. Esa parece una posición bastante clara para mí. No fue así, insistió mi madre. Lena vino a nosotros llorando hace meses. Dijo que había conocido a alguien. Que estaba enamorada. Cuando nos dijo que era Julian, nos quedamos en shock. Le dijimos que estaba mal, que necesitaba terminarlo. Pero no me lo dijeron a mí. Pensamos que lo terminarían. La voz de mi madre se elevó. Pensamos que si solo le dábamos tiempo, la aventura se desvanecería y nunca tendrías que saberlo. Estábamos tratando de protegerte del dolor. Así que los dejaron continuar. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo sabían desde hace meses y no dijeron nada. No sabíamos qué hacer, dijo mi padre. Lena juró que iban a parar. Luego ella quedó embarazada. El mundo se inclinó. ¿Qué? Está embarazada, dijo mi madre en voz baja. Por eso apresuraron la boda. Tiene 12 semanas. Cuando nos dijo. ¿Qué podíamos hacer? Ese es nuestro nieto. Nuestro nieto. No mi sobrina o sobrino. Su nieto. Eso es lo que importaba. Así que sacrificaron a una hija por otra, dije entumecida. Porque ella les está dando un nieto. No es así. ¿Fuere? Mi voz era fría y firme. Fuera y no vuelvan. Ara, por favor. Dije fuera. La emoción finalmente se abrió paso, mi voz quebrándose. Ustedes eligieron. Hicieron su elección. Ahora vivan con ella. Pero no vengan aquí y finjan que estaban tratando de protegerme. Se estaban protegiendo a ustedes mismos, su relación con Lena, su futuro nieto. Yo solo fui daño colateral. Eso no es justo, dijo mi padre, su propia ira emergiendo. Somos tus padres. Siempre te amaremos,
Pero estás siendo egoísta. Estás destrozando a esta familia por orgullo. Orgullo. La palabra salió como una risa estrangulada. ¿Crees que esto se trata de orgullo? Mi esposo se casó con mi hermana con su bendición. Y yo soy la que está siendo egoísta. No dimos nuestra bendición, dijo mi madre débilmente. Simplemente. No lo detuvimos. Es lo mismo. Comencé a cerrar la puerta. Disfruten de su nieto. Espero que valga lo que pagaron por él. Ara, por favor. Cerré la puerta en sus caras. La cerré con llave. Me deslicé hasta el suelo con la espalda contra ella, escuchando el llanto ahogado de mi madre al otro lado, escuchando la voz baja de mi padre tratando de consolarla. Después de unos minutos, sus pasos se retiraron por el pasillo. Me senté allí en el suelo y no sentí absolutamente nada. Había pensado que podría haber alguna satisfacción en rechazarlos de la manera en que me habían rechazado. Pero solo había vacío. El embarazo explicaba mucho. La prisa, la desesperación por alejarme de la boda. No solo habían robado a mi esposo. Estaban construyendo una vida entera juntos. Una familia. La familia que soñé tener con Julian algún día. ¿Alguna vez había querido eso conmigo? ¿O siempre había sido el marcador de posición, el por ahora hasta que llegara algo mejor? Saqué mi teléfono y llamé a Catherine. Lena está embarazada, dije sin preámbulos. Mis padres acaban de decirme que por eso apresuraron la boda. Catherine guardó silencio por un momento. ¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé. Entumecida, enojada. Aliviada de no estar atada a él a través de un niño. Me presioné la mano libre contra el estómago, pensando en el susto de embarazo que había tenido hace un año. Había resultado ser nada y Julian había parecido casi aliviado. Ahora sabía por qué. ¿Podemos usar esta información? Potencialmente. Establece el motivo del fraude. Necesitaban que la boda ocurriera rápidamente antes de que ella comenzara a notarse. Pero necesito preguntarte algo. ¿Hasta dónde quieres llevar esto? Porque podemos seguir presionando, seguir destruyéndolos. Pero hay un punto donde la venganza comienza a destruirte a ti también. Necesitas pensar en lo que realmente quieres. Quiero justicia. La justicia y la venganza no siempre son lo mismo. Cerré los ojos, recostando la cabeza contra la puerta. Quiero que entiendan, que realmente entiendan lo que hicieron. Quiero consecuencias que importen. Y luego quiero seguir adelante. Quiero construir una vida donde ellos no existan. Está bien, dijo Catherine suavemente. ¿Entonces terminemos esto? 2 semanas después, la oficina del fiscal anunció que presentarían cargos contra Julian por fraude electrónico y robo. Los fondos matrimoniales que había usado para financiar la aventura provenían de una cuenta conjunta que incluía mis cheques de pago depositados directamente. Dado que había transferido dinero de esa cuenta para pagar cosas como el anillo de compromiso de Lena y los gastos de la boda sin mi conocimiento o consentimiento, calificaba como robo. Fue arrestado en el apartamento de Lena temprano un martes por la mañana. Las noticias locales mostraron las imágenes del paseo del perpetrador. Julian esposado, su costoso traje arrugado, su rostro una máscara de shock y humillación. Lo vi en las noticias mientras me preparaba para el trabajo. Había vuelto al hospital la semana anterior, necesitando la estructura y el propósito. Mis colegas habían sido torpemente solidarios, habiendo leído todo sobre el escándalo, pero me dieron espacio, me dejaron concentrarme en el trabajo, en los niños que me necesitaban. Ver a Julian esposado debería haberse sentido triunfante. En cambio, solo se sintió triste. Este hombre que había amado, con quien había construido una vida, reducido a esto. ¿Alguna vez había sido real? ¿O había amado a un fantasma, una actuación, una máscara? Los cargos vinieron con una audiencia de fianza. Catherine asistió, aunque yo me mantuve alejada. Me llamó después. La fianza se fijó en $100,000. Sus padres la pagaron. Sus padres. Los había conocido 2 veces. Parecían lo suficientemente agradables, aunque distantes. Condujeron desde Florida.
No están contentos, dijo Catherine. Escuché a su madre en el pasillo diciéndole que había deshonrado a la familia. Bien. Hay algo más. Lena estaba en la audiencia. Se veía mal. Realmente mal. Y cuando Julian salió, ella trató de acercarse a él, pero él pasó de largo. Ni siquiera la reconoció. Absorbí esta información. ¿Problemas en el paraíso? Parece que sí. Enfrentar cargos criminales tiene una forma de aclarar lo que le importa a la gente. Mi conjetura, Julian se está dando cuenta de que Lena no vale la pena perderlo todo. Una parte amarga de mí quería reír. Lena había destruido su relación conmigo, torpedeado su reputación, perdido su trabajo, todo por un hombre que ahora la estaba descartando como basura de ayer. ¿Qué pasa después?, pregunté. El juicio penal tomará meses en prepararse. Mientras tanto, el divorcio se finalizará. Tenemos el acuerdo de liquidación redactado. Una vez que Julian lo firme, eres libre. Libre. La palabra debería haber sonado liberadora. Sonaba solitaria. Pero sola era mejor que traicionada. La caída de Lena fue más lenta que la de Julian, pero no menos completa. Su licencia administrativa del trabajo se convirtió en una terminación silenciosa 2 semanas después del arresto de Julian. La razón oficial fue reorganización, pero todos sabían la verdad. La compañía no quería el escándalo adjunto a su marca. Intentó conseguir otros trabajos en marketing, pero la naturaleza viral de la historia la hizo inempleable. Cada empleador potencial podía buscar su nombre en Google y encontrar miles de artículos y publicaciones en redes sociales sobre el escándalo de la boda. Sus amigos, la multitud de sociedad que había cultivado tan cuidadosamente, la abandonaron uno por uno. Las invitaciones se agotaron. Los chats grupales se quedaron en silencio. Nadie quería ser asociado con la mujer que había robado al esposo de su hermana. Escuché todo esto a través de mi prima Emma, quien se había plantado firmemente de mi lado y me estaba dando actualizaciones. Parte de mí decía que no debería escuchar, no debería importarme, pero no podía evitarlo. Necesitaba saber que había consecuencias. Está viviendo con tus padres ahora, me dijo Emma tomando un café un sábado. Aparentemente, Julian la echó del apartamento que compartían. Él está en quiebra. Todo el dinero que ella tenía se fue a la boda y a los honorarios legales. ¿Y el bebé?, pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. El rostro de Emma se suavizó. Todavía embarazada hasta donde sé. ¿Fecha de parto en unos 5 meses? La vi en el supermercado la semana pasada. Se veía pequeña, derrotada, nada como la Lena con la que crecimos. Debería haber sentido satisfacción. Esto era lo que quería, ¿no? Que ella perdiera todo de la manera en que yo lo hice. Pero solo me sentí vacía. ¿Cómo lo están manejando mamá y papá?, pregunté, odiándome por preocuparme. ¿No bien? Papá parece haber envejecido 10 años. Mamá está en completa negación, actuando como si todo estuviera bien, pero puedes notar que se está desmoronando. Son parias sociales ahora. El club de campo les pidió que renunciaran a su membresía. El club de campo. Toda la identidad social de mis padres había estado envuelta en esa membresía. Habían trabajado durante décadas para pagarla, para ser aceptados en ese mundo. Casi siento lástima por ellos, dijo Emma con cuidado. Casi. Luego recuerdo lo que te hicieron y la simpatía se evapora. Hicieron su elección, dije, haciendo eco de las palabras que me había estado repitiendo como un mantra. Tienen que vivir con ella. Pero esa noche, sola en mi apartamento, lloré por ellos. Por los padres que deseaba tener, que me hubieran elegido, protegido, amado incondicionalmente. Esos padres nunca habían existido, pero lloré por ellos de todos modos. 3 meses después de la confrontación en el tribunal, llegó una carta. No un correo electrónico, sino una carta manuscrita real entregada por correo. La dirección del remitente era la casa de mis padres. La letra era de Lena. Casi la tiré sin abrirla. Catherine había aconsejado no tener contacto, pero la curiosidad ganó. La abrí de pie en mi cocina, la luz de la tarde entrando por las ventanas. Comenzaba, no espero que leas esto. No espero que me perdones.
Ya no espero nada de ti. Pero necesitaba escribir esto. Incluso si lo rompes sin leerlo. Estaba equivocada. Todo lo que hice estuvo mal. Sabía que estaba mal mientras lo hacía. Y lo hice de todos modos. Me conté historias para justificarlo. Que Julian me amaba más que a ti. Que estarías bien. Que merecía ser feliz. Pero todas fueron mentiras que me dije para excusar lo inexcusable. La verdad es que siempre he tenido celos de ti. Tú siempre fuiste la buena, la amable, la que se preocupaba por otras personas. Yo era la bonita, la exitosa, pero todo era superficial. Tú tenías profundidad. Tenías relaciones reales con la gente. Yo solo tenía transacciones. Cuando conocí a Julian en esa recaudación de fondos, sí, nos conocimos antes de que nos presentaras. Te acercaste a mí primero, en realidad. Pero tú te acercaste y él cambió su atención hacia ti y vi la forma en que te miraba, como si importaras, como si fueras real. Yo estaba comprometida con alguien más en ese momento. ¿Recuerdas a Thomas? Era aburrido pero estable. Rompí con él 2 semanas después de tu boda con Julian porque no podía soportar verte feliz con el hombre que decidí que debería haber sido mío. Pasé 2 años tratando de olvidarlo. Salí con otras personas. Me volqué en el trabajo. Pero cada vez que los veía a ustedes dos juntos en las cenas familiares, sentía este resentimiento ardiente. Ni siquiera lo apreciabas, me decía a mí misma. No te arreglabas lo suficiente. Trabajabas demasiado. Estabas demasiado cansada para salir. Me convencí de que no lo merecías. Así que lo perseguí. Me encontré con él accidentalmente en lugares donde sabía que estaría. Coqueteé. Me hice disponible y eventualmente él respondió. La aventura comenzó 8 meses antes de la boda. Fue emocionante al principio, prohibido. Hablábamos de ti a veces y él decía cosas como, ella no me entiende como tú. Y cometí un error casándome con ella. Le creí porque quería creerle. Pero después de la boda, después de que se mudó conmigo, todo cambió. El Julian que había sido tan atento durante la aventura se volvió distante. Distraído, comenzó a recibir llamadas que no me dejaba escuchar. Comenzó a desaparecer por horas. Descubrí hace 2 semanas que ha estado viendo a alguien más, otra mujer, alguien de su edificio de oficinas. La ironía no se me escapa. Cuando lo confronté, me dijo las mismas cosas que probablemente te dijo a ti sobre mí. Que simplemente sucedió. Que no quiso lastimarme. Todas las mismas líneas. Se fue hace 3 días, empacó sus cosas y se mudó con ella. Dijo que el bebé no es su problema, que yo debería manejarlo. Así que ahora estoy sola, embarazada, desempleada, viviendo con mamá y papá en mi dormitorio de la infancia como un fracaso. Todos los que conozco me odian. No puedo conseguir trabajo. No puedo mostrar mi cara en ningún lugar sin que la gente susurre. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Me merezco todo esto. Cada pedacito de sufrimiento por el que estoy pasando, lo merezco. Pero este bebé no lo merece. Este niño inocente no pidió nacer en este desastre. Y estoy aterrorizada. Aterrorizada de que voy a ser madre. Y no sé cómo ser otra cosa que egoísta. No estoy pidiendo perdón. No estoy pidiendo ayuda. Solo quería que supieras que tenías razón sobre todo. Julian es exactamente quien descubriste que era. Mamá y papá se equivocaron al elegirme a mí sobre ti, y yo estaba equivocada sobre todo. Merecías algo mejor que todos nosotros. Lo siento. Por lo que vale, lo siento profunda y verdaderamente, Lena. Leí la carta 3 veces, de pie en mi cocina mientras la tarde se desvanecía hacia la noche. Mis manos temblaban al final. Esto era lo que había querido, ¿no? Una admisión, una disculpa, el reconocimiento de que estaban equivocados y yo tenía razón. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Llamé a Catherine. Lena me envió una carta, una confesión básicamente. ¿Podemos usarla? Reenvíamela. ¿Pero quieres usarla? El divorcio está casi finalizado. Julian enfrenta cargos criminales. Tus padres son marginados sociales.
Lena lo ha perdido todo. ¿En qué punto es suficiente? No lo sé, susurré. No sé cómo se ve, suficiente. Tal vez eso es algo que necesitas averiguar antes de proceder más lejos. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi apartamento, la carta en el mostrador a mi lado. Lena estaba embarazada y sola. Julian le había hecho exactamente lo que me había hecho a mí. La hizo sentir especial, luego la descartó cuando apareció alguien más brillante. Había justicia en eso, una simetría poética. Pero también había un bebé, un niño que crecería rodeado de los restos de las elecciones de sus padres. Pensé en los niños con los que trabajaba en el hospital, los inocentes que sufrían debido a decisiones de adultos sobre las que no tenían control. Este bebé sería uno de ellos. Y me gustara o no, ese bebé era mi sobrina o sobrino. Mi sangre. Me senté con la carta durante 3 días antes de tomar mi decisión. Al tercer día, llamé a Emma. Necesito que me digas la verdad, dije. ¿Qué tan malo es realmente? Emma suspiró. Es malo, Ara. Lena apenas sale de su habitación. Tu mamá está teniendo ataques de pánico. Tu papá está tomando medicamentos para la presión arterial. El estrés los está matando. Y financieramente, han gastado todo en abogados para Lena. Probablemente van a tener que vender la casa. Y con un bebé en camino, van a perderlo todo. Ya terminé, dije. Sí. Cerré los ojos. Si quisiera ayudar. Hipotéticamente, ¿cómo se vería eso? ¿Hablas en serio? La voz de Emma era aguda por la sorpresa. Después de todo lo que te hicieron. No lo hago por ellos. Lo hago por mí. Porque necesito poder mirarme en el espejo y necesito poder avanzar sin este peso. No les debes nada. Lo sé, pero tal vez esa es exactamente la razón por la que necesito hacer esto. Porque elijo hacerlo, no porque se los deba. Llamé a Catherine a continuación. Quiero retirar la demanda contra mis padres, dije. Sé lo que vas a decir, pero he pensado en esto. Julian es quien me hizo daño. Él enfrenta consecuencias. Lena ha enfrentado consecuencias. Mis padres estaban equivocados. Terriblemente equivocados. Pero siguen siendo mis padres. Y hay un bebé en camino que no pidió nada de esto. Catherine guardó silencio por un largo momento. ¿Qué pasa con el dinero que te deben? Los daños emocionales. Mantén el caso contra Julian. Retira el de mis padres y Lena. No quiero su dinero. Solo los quiero fuera de mi vida. ¿Estás segura? Estoy segura. Presentaré la desestimación. Pero esto no significa que tengas que dejarlos volver a tu vida. Puedes mostrar misericordia sin sacrificar tus límites. Lo sé. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. El siguiente paso fue más difícil. Escribí una carta propia para Lena. Lena, recibí tu carta. Creo que estás arrepentida y creo que estás sufriendo. Estoy retirando la demanda contra ti y nuestros padres. No porque te perdone. No estoy allí todavía y puede que nunca lo esté, sino porque me niego a dejar que lo que hiciste me convierta en alguien que no reconozco. Me niego a dejar que tus elecciones definan el resto de mi vida. Vas a ser madre pronto. Ese niño merece algo mejor que crecer a la sombra de este escándalo. Así que estoy trazando una línea. La batalla legal termina aquí. Pero no te equivoques, esto no es reconciliación. No voy a volver a la familia. No voy a estar en baby showers o días festivos. No voy a jugar a la familia feliz y fingir que esto no sucedió. Te estoy dejando ir a ti, a mamá y a papá, a la familia que pensé que tenía. Estoy dejando ir para poder avanzar. Espero que descubras cómo ser una mejor madre de lo que fuiste una hermana. Ese niño merece eso. No me contactes de nuevo. Necesito espacio y tiempo. Tal vez algún día esté lista para hablar, pero ese día no es hoy, y podría no llegar por años. Cuídate y cuida a tu bebé. La envié por correo antes de que pudiera cambiar de opinión. El juicio de Julian ocurrió 6 meses después del arresto.
Asistí todos los días, sentada en la parte trasera de la sala del tribunal observándolo enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La fiscalía construyó un caso meticuloso. Mostraron el rastro de papel de los fondos transferidos de nuestra cuenta conjunta. Presentaron los mensajes de texto del teléfono desechable. Llamaron a testigos. El joyero que le había vendido a Julian el anillo de compromiso de Lena pagado con un cheque de nuestra cuenta. El planificador de bodas que había recibido pagos tanto de Julian como de Lena. La defensa de Julian trató de pintarlo como una disputa doméstica, no un asunto criminal. Pero la evidencia era demasiado clara. Había robado fondos matrimoniales. Había cometido fraude. El jurado deliberó por menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. En la sentencia, la jueza le dio 2 años de prisión y le ordenó pagar restitución. No solo a mí, sino a los invitados de la boda que habían dado regalos para un matrimonio fraudulento. Señor Thorne, dijo la jueza, su voz pesada con desdén. Ha mostrado un patrón de manipulación, engaño y cruel desprecio por los demás. Este tribunal espera que su tiempo en prisión le dé la oportunidad de reflexionar sobre el daño que ha causado y convertirse en una mejor persona, aunque, francamente, tengo mis dudas. El rostro de Julian era de piedra mientras se lo llevaban esposado. No me miró. Ni una sola vez durante todo el juicio me miró. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, solo se sintió como un cierre. Fuera del tribunal, los reporteros pululaban. Me había convertido en una celebridad menor en los meses desde que estalló la historia. La esposa agraviada, me llamaban. Había habido solicitudes de entrevistas de programas matutinos, podcast, incluso un servicio de transmisión que quería hacer un documental. Los rechacé todos. Esta no era una historia que quisiera seguir contando. Catherine estaba a mi lado mientras daba una breve declaración. Se ha hecho justicia, dije simplemente. Espero que este caso recuerde a la gente que las acciones tienen consecuencias. Ahora estoy lista para seguir adelante con mi vida. ¿Tiene algún mensaje para su exesposo?, gritó un reportero. Hice una pausa, considerando. Espero que reciba la ayuda que necesita. Y espero que nunca le haga esto a nadie más. ¿Qué hay de su hermana? ¿Se han reconciliado? No, y no lo haremos. Algunas traiciones no se pueden reparar, pero le deseo lo mejor. Me abrí paso entre la multitud hacia el auto de Catherine. Ella me llevó a casa en silencio, entendiendo que necesitaba espacio. Se acabó, dijo cuando llegamos a mi edificio. ¿Realmente se acabó? ¿Cómo te sientes? Cansada, admití. Pero más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado, y finalmente puedo soltarlo. Deberías estar orgullosa de ti misma. Luchaste. No dejaste que te destruyeran. Casi dejé que me destruyeran, dije en voz baja. Por un tiempo, pensé en rendirme, simplemente desaparecer, cambiar mi nombre y empezar de nuevo en otro lugar donde nadie conociera la historia. ¿Por qué no lo hiciste? Porque eso habría sido dejarlos ganar. Intentaron borrarme, hacerme la villana, silenciarme. Pelear no se trataba de venganza. Se trataba de negarse a ser borrada. Catherine asintió. Eres más fuerte de lo que crees, Ara. Tuve que serlo. No tuve elección. 4 meses después del juicio, Emma me llamó. Lena tuvo al bebé, dijo sin preámbulos. Una niña. 7 libras, sana. Estaba en el trabajo en mi descanso para almorzar en la cafetería del hospital. El ruido de la habitación llena se desvaneció en ruido blanco. Una niña, repetí. Sí. Mamá me envió una foto. ¿Quieres verla, quería? No estaba segura. Esa bebé era el producto de la peor traición de mi vida. Pero también era una niña inocente que no había pedido nada de esto. Envíala, dije. La foto llegó un momento después. Una bebé pequeña de cara roja con un mechón de cabello oscuro. Se parecía a todos los recién nacidos, arrugada y vagamente alienígena y completamente perfecta. Algo en mi pecho se apretó. ¿Cómo la llamó?, pregunté. ¿Sofía? Un nombre hermoso. ¿Cómo está Lena?
luchando. Depresión posparto además de todo lo demás. Mamá está ayudando con la bebé, pero también está abrumada. Y Julian, bueno, todavía está en prisión. Firmó renunciando a sus derechos parentales. No quiere tener nada que ver con la bebé. Por supuesto que lo hizo. Julian no asumía responsabilidad por nada. Emma, dijo cuidadosamente. No tienes que preocuparte por esto. No le debes nada a Lena ni a esa bebé. Lo sé. Pero seguí mirando la foto. Esta niña que crecería sin un padre, con una madre luchando en las ruinas de un escándalo en el que no había tenido parte. Pensé en mi propia infancia, siempre sintiéndome como la segunda opción, la no deseada. ¿Se sentiría Sofía así también? Gracias por decirme, le dije a Emma, necesito volver al trabajo. Esa noche, no podía dejar de pensar en la bebé, en Sofía. No estaba lista para acercarme. No estaba lista para perdonar. Pero tal vez podría haber un futuro donde pudiera tener algún tipo de relación con mi sobrina. No ahora, no pronto, pero algún día. Era una pequeña esperanza, pero estaba allí. Un año después del juicio, yo era una persona diferente. Había vendido el apartamento. Demasiados recuerdos perseguían esas habitaciones. Compré una pequeña casa al otro lado de la ciudad con un jardín y un columpio en el porche. Adopté un perro de rescate, un mestizo llamado Charlie, que había sido abandonado por sus dueños anteriores. Nos entendíamos. Charlie y yo habíamos comenzado terapia intensiva real para trabajar a través del trauma y la traición. La doctora Patricia Williams fue paciente y perspicaz, ayudándome a desenredar los nudos de mi infancia y mi matrimonio. Has estado buscando validación de personas que nunca iban a dártela, me dijo en una sesión. Tus padres, Julian, incluso Lena. Seguiste tratando de ganar su amor, su aprobación. Pero no puedes ganar algo que debería darse libremente. Entonces, ¿qué hago? Te lo das a ti misma. Te validas a ti misma. Te conviertes en la persona que ve tu valor. Fue un trabajo duro, doloroso, pero lentamente comencé a sanar. Me volqué en mi carrera. Asumí un papel de liderazgo en el hospital encabezando una nueva iniciativa de salud mental pediátrica. El trabajo era desafiante y significativo. Estaba ayudando a niños que, como yo, habían sido fallados por los adultos que se suponía debían protegerlos. Hice nuevos amigos reales que conocían mi historia, pero me veían como más que solo la mujer que había sido traicionada. Teníamos clubes de lectura y noches de vino y viajes de senderismo. Me recordaron que era capaz de conexión, de confianza. Incluso comencé a salir con precaución, nada serio. No estaba lista para algo serio, pero fui a citas de café y aprendí a disfrutar de la compañía de alguien sin analizar cada palabra en busca de significados ocultos. Estaba construyendo una vida. Mi vida. No la que había imaginado con Julian. No la que pensé que tendría como parte de mi familia. Una vida diferente. Una que era completamente mía. 18 meses después de que todo implosionara, me encontré con Lena en el supermercado. Estaba en la sección de productos agrícolas debatiendo entre fresas orgánicas y regulares cuando escuché a un bebé llorar. Miré hacia arriba y allí estaba ella. Lena se veía agotada. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje, usando pantalones de yoga y una sudadera demasiado grande. Estaba empujando un carrito con una niña pequeña llorando atada. Sofía, me di cuenta. Tenía que tener unos 14 meses ahora. Lena estaba rebotando el carrito tratando de calmar al bebé, buscando en su bolso algo. Se veía abrumada y al borde de las lágrimas. Podría haberme alejado. Debería haberme alejado. No teníamos relación. Había dejado eso claro. Pero algo me hizo dar un paso adelante. Lena, dije en voz baja. Ella levantó la vista y la sangre se drenó de su rostro. Yo. Miró a su alrededor como si considerara huir. Lo siento. Iré a una sección diferente. Está bien, dije. Es una tienda pública. Nos quedamos allí torpemente por un momento. Sofía continuó llorando, su carita roja de frustración. Está bien,
Pregunté, señalando a la bebé. Está saliendo los dientes y está cansada y olvidé su chupete y soy una madre terrible. La voz de Lena se quebró en la última palabra. Sin pensar, metí la mano en mi bolso. Llevaba suministros de emergencia para los niños en el hospital. Toma, dije, sacando un anillo de dentición sellado. Está limpio. Los guardo para el trabajo. Lena lo miró fijamente como si le hubiera ofrecido una granada activa. No puedo. Es para ella, no para ti, dije firmemente. Ella lo tomó lentamente, lo abrió y se lo dio a Sofía. La bebé se calmó inmediatamente, mordiendo el anillo de dentición con alivio. Gracias, susurró Lena. Asentí y comencé a alejarme. Ara, espera. La voz de Lena me detuvo. Podemos hablar solo un minuto. Cada instinto me gritaba que dijera no, que mantuviera el límite que había establecido. Pero la miré, realmente la miré y vi algo que nunca había visto antes. Humildad. Humildad real y profunda. Un minuto, dije. Nos movimos a un lado del pasillo fuera del flujo de tráfico. Sofía estaba tranquila ahora, jugando con el anillo de dentición. No espero nada de ti, comenzó Lena. Sé que destruí cualquier derecho a tu tiempo o atención. Pero necesito que sepas que todo en esa carta que escribí, lo decía en serio. He tenido mucho tiempo para pensar en quién era y por qué hice lo que hice, y estoy avergonzada. Está bien, dije neutralmente. Estoy en terapia. Mucha terapia por la depresión posparto, pero también por todo lo demás, todos los patrones tóxicos, los celos, el sentido de derecho. Miró a Sofía. Tengo que ser mejor para ella. Ella merece una madre que no sea un desastre completo. ¿Cómo están mamá y papá?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Luchando. Papá tuvo un susto de salud el mes pasado. Ataque cardíaco menor. El estrés de todo. Se apagó. Preguntan por ti a veces. ¿Te extrañan? Hicieron su elección. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que los perdones a ellos o a mí. Solo quería que supieras que todos estamos viviendo con las consecuencias. Todos los días. Sofía extendió una mano regordeta hacia mí, balbuceando algo incomprensible. De cerca, podía ver que tenía mis ojos, los ojos Ashford, y algo alrededor de su boca que me recordaba a Lena de bebé en fotos viejas. Es hermosa, dije suavemente. Lo es. La voz de Lena estaba llena de una ternura que nunca había escuchado de ella antes. Ella es la única cosa buena que salió de todo esto. Y estoy aterrorizada de arruinarla. Probablemente lo harás, dije sin rodeos. Todos los padres lo hacen. Pero si eres consciente de ello, si estás tratando de ser mejor, eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Lo siento. Sé que lo he dicho antes, pero necesito que sepas que pasaré el resto de mi vida lamentando lo que te hice. Lo sé, dije, y lo sabía. Podía verlo en cada línea de su rostro, escucharlo en cada palabra. Esto no era manipulación. Era remordimiento genuino. No estoy lista para una relación contigo, continué. No sé si alguna vez lo estaré. Pero no te deseo daño. Espero que arregles tu vida por su bien, si no por el tuyo. Eso es más de lo que merezco. Sí, lo es. Comencé a alejarme de nuevo. Esta vez, di 3 pasos antes de volverme. Lena, si alguna vez necesitas ayuda con el bebé, ayuda de emergencia, puedes llamarme. No prometo nada más allá de eso. Pero si ella necesita algo y no tienes a nadie más, puedes llamar. El rostro de Lena se arrugó. Gracias, susurró. Gracias. Asentí y me alejé, mi corazón latiendo con fuerza. No estaba segura de haber hecho lo correcto, pero se sentía bien. Se sentía como la elección de alguien que estaba sanando, no alguien todavía atrapado en la ira. 2 años después de la boda que destruyó mi vida, finalmente estaba verdaderamente bien. Había conseguido un ascenso en el trabajo. Había publicado un trabajo de investigación sobre trauma infantil. Había corrido una media maratón.
Había viajado a Italia sola y amado cada minuto. También había comenzado con cautela una relación seria. Su nombre era Ben y era maestro en una escuela cerca del hospital. Nos conocimos cuando uno de sus estudiantes fue admitido en mi unidad. Él era amable, paciente, y cuando finalmente le conté mi historia, simplemente sostuvo mi mano y dijo, «Eso debe haber sido tan doloroso. Me alegro de que haya sobrevivido». No lo siento, son personas terribles o cualquiera de los lugares comunes habituales, solo reconocimiento de mi dolor y mi fuerza. Estaba aprendiendo cómo se veía el amor saludable, cómo se sentía estar con alguien que era honesto, que aparecía, que me elegía cada día. Lena y yo teníamos una relación extraña y distante. No nos veíamos a menudo, pero nos enviábamos mensajes de texto ocasionalmente. Ella me enviaba fotos de Sofía alcanzando hitos. Yo respondía con breves felicitaciones. No era calidez, pero tampoco era hostilidad. Era una paz cuidadosa y con límites. Mis padres y yo no teníamos relación. Se habían acercado un par de veces, pero mantuve mi límite. Tal vez algún día estaría lista para hablar con ellos. Pero ese día no había llegado todavía, y no iba a forzarlo. Julian fue liberado de prisión después de cumplir 18 meses. Escuché a través de Emma que se había mudado a otro estado, comenzado de nuevo con un nuevo nombre, una nueva vida. Parte de su restitución incluía una orden de restricción permanente. No se le permitía contactarme nunca más. No pensaba mucho en él. Cuando lo hacía, era con una especie de curiosidad desapegada. ¿Quién era ese hombre que había amado? ¿Alguna vez había sido real? ¿O había amado un espejismo? Nunca lo sabría. Y había hecho las paces con eso. Una tarde, mientras estaba sentada en mi porche con Charlie a mis pies y una copa de vino en mi mano, sonó mi teléfono. Emma, hola, contesté. ¿Qué pasa? ¿Estás sentada? Lo estoy. ¿Por qué? Julian fue arrestado de nuevo en su nuevo estado. Por fraude. Aparentemente hizo la misma estafa a otra mujer. Debería haber sentido algo. Vindicación, tal vez. Satisfacción de que estuviera enfrentando consecuencias de nuevo. Pero solo me sentí cansada. ¿Está bien ella?, pregunté, la mujer. No lo sé, pero pensé que querrías saber que tenías razón sobre él. Que nunca se trató de que tú no fueras suficiente. Él simplemente está roto. Ya sabía eso, dije suavemente. Pero gracias por decirme. Después de colgar, me senté en el crepúsculo, viendo la puesta de sol pintar mi jardín en tonos de oro y rosa. El arresto de Julian no cambiaba nada para mí. Ya había perdido su poder sobre mi vida. Era solo un hombre ahora, un hombre triste y patético que probablemente pasaría el resto de su vida lastimando a la gente porque no sabía cómo estar completo. Yo también había sido destrozada. Pero me había vuelto a armar. Diferente a antes, sí, con grietas y cicatrices, pero más fuerte, más real, más yo misma. La traición había sido brutal. La venganza había sido necesaria, pero la curación, esa había sido la verdadera victoria. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Y sentada allí en mi porche con mi perro y mi vino y mi corazón de una sola pieza, me di cuenta de algo profundo. Había ganado. No porque ellos hubieran enfrentado consecuencias, aunque lo habían hecho. No porque hubiera expuesto la verdad, aunque lo había hecho. Había ganado porque me había negado a dejar que su traición me definiera. Me había negado a volverme amargada y rota. Había hecho el trabajo más difícil de todos. Había sanado. Había construido una vida que amaba, llena de personas que me valoraban. Había redescubierto mi valor, no en lo que otros pensaban de mí, sino en quién sabía que era yo misma. La mujer que se había escondido en ese desván de la iglesia hace 2 años, viendo su mundo arder, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que conocía su valor, alguien que no se conformaría con migajas de afecto nunca más. Esa noche, dormí profunda y sin sueños. Sin pesadillas de lirios y encaje blanco. Sin despertar de golpe en pánico. Solo paz. Me casé con Ben en una pequeña ceremonia en mi jardín. Solo amigos cercanos, algunos colegas, Emma y su familia.
Sin gran producción, sin boda de sociedad, solo amor y honestidad y alegría. Emma fue mi dama de honor. Durante su brindis, dijo algo que me hizo llorar. Ara es la persona más fuerte que conozco. Fue traicionada por las personas que deberían haberla protegido. Pero en lugar de dejar que esa traición la destruyera, la usó para convertirse en alguien aún más increíble. Ella nos recuerda a todos que podemos elegir en quién nos convertimos, incluso después de que nos sucedan las peores cosas. Ben y yo fuimos de luna de miel a Grecia. Nadamos en aguas imposiblemente azules y comimos demasiada comida e hicimos el amor bajo las estrellas. Me decía todos los días que me amaba y le creía. No porque fuera ingenua, sino porque sus acciones coincidían con sus palabras cada día. Cuando regresamos, había un paquete esperando en mi puerta. Dentro había un libro para niños y una nota con la letra de Elena. Sofía me preguntó quién eras cuando vio tu foto. Le dije que eras mi hermana y que eras muy valiente. Ella quería enviarte esto. Es su libro favorito. Pensó que a ti también te gustaría. Estoy en un lugar mejor ahora. La terapia ayudó. Tengo un trabajo de nuevo. Nada glamoroso, pero trabajo honesto. Estoy criando a mi hija para que sea amable, para que piense en los demás, para que entienda que las acciones tienen consecuencias. Nunca dejaré de sentir lo que te hice, pero estoy agradecida de que me hayas mostrado que es posible sobrevivir a nuestros propios errores y ser mejores. No tienes que responder a esto, pero quería que supieras que me salvaste de alguna manera al negarte a dejarme salir del apuro, al hacerme responsable. Me obligaste a cambiar realmente. Soy una mejor madre gracias a eso. Gracias, Lena. Sostuve el libro, una copia gastada de El conejo de terciopelo, y sentí lágrimas picar mis ojos. No lágrimas de dolor esta vez. Lágrimas de algo más complejo. Resolución tal vez, o aceptación. Puse el libro en mi estante junto a la foto de Ben y yo en nuestro día de bodas. Algunas historias no tienen finales ordenados. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices. Algunas relaciones no pueden repararse, pero la ira aún puede desvanecerse. Mi familia me había roto, pero yo me había vuelto a armar. Y la vida que había construido a partir de esas piezas rotas era más hermosa que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Esa fue mi venganza al final. No su sufrimiento, aunque ciertamente habían sufrido. No sus consecuencias, aunque esas habían sido reales. Mi venganza fue mi alegría, mi paz, mi prosperidad. Había tomado lo peor que me había pasado y lo usé para convertirme en la mejor versión de mí misma. Y mientras estaba de pie en mi cocina en mi hogar con mi esposo tarareando en la habitación de al lado y mi vida entera extendiéndose por delante de mí, me di cuenta de algo. Era feliz. Genuina y profundamente feliz. Intentaron destruirme. En cambio, solo despejaron el camino para que yo construyera algo mejor. Gané. Y seguiría ganando cada día por el resto de mi vida.